Vale, buenos días. Voy a explicar un poquito esto que vimos de las virtudes morales, ¿vale? Eh, Os dije que era una clasificación que cada autor puede hacer de una manera distinta y yo sigo la de Antonio Rollo Marín porque me parece que es como muy esquemático, es un hombre muy esquemático todo lo que hace y me gustó, ¿no? Porque me parece que es más, por lo menos, pues eso, da un poquito más de claridad. Eh, entonces, las que sí que están claras, dijéramos por todos los autores, son las virtudes cardinales. Y de estas la más importante es la prudencia, ¿vale? Que Aristóteles le llama auriga virtutum porque es la que controla a la justicia, la fortaleza y a la templanza, que son un poco, en imagen que pone él, pues como los caballos de los cuales él pues va teniendo como el cuidado, ¿no? Como auriga, pues los dirige con las riendas y luego de la justicia, la fortaleza, la templanza dependen un montón de virtudes que ahora después veremos, ¿vale? Entonces, las cardinales están en la primera página, luego si giráis la página por detrás están dependientes de las cardinales las virtudes anejas, ¿vale? Y entonces os he puesto primero la virtud cardinal, en concreto, y luego las virtudes anejas de las cuales dependen. Entonces, en la primera página, cuando habla de las virtudes cardinales, está la prudencia, os decía, que es la más importante, que se puede definir como recta razón en el obrar, ¿vale? En el actuar, pues obrar según la rectitud, dijéramos, racional, ¿vale? Entonces, dice, dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia el verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Es decir, en toda circunstancia, el problema de las leyes, dijéramos en general, es que son normas, ¿no? O leyes generales, es que son como muy, eh, pues precisamente son muy universales o muy generales, ¿vale? Y el problema es siempre aterrizarlos en las circunstancias concretas, ¿no? Entonces, la prudencia lo que va a hacer es hacer eso precisamente, coger una norma general, dijéramos, o universal e intentar aplicarla a la circunstancia concreta. Entonces, entre las funciones os he puesto aquí que están el consejo, el juicio y el imperio. De las más importantes, o sea, el más importante os comenté que es el imperio, ¿vale? El último. Entonces, consejo, bueno, pues dentro de la virtud de la prudencia está el consultar, el deliberar, el indagar los medios y circunstancias para obrar según virtud. Por ejemplo, soy un empresario y entonces lo que hago es, antes de ver qué le pago a mis trabajadores, consultar a ver cómo está un poco el panorama nacional o incluso internacional para saber cómo tengo que hacer un pago justo, ¿no? A mis... Entonces, o lo comento con empresarios que sepan, o no sé, ¿no? Y entonces voy viendo un poquito para obrar según virtud, para obrar en este caso según justicia, pues qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Luego el juicio, dice, individua la acción o las acciones a través de la cual o las cuales el fin virtuoso puede realizarse aquí y ahora y superar los obstáculos, sobre todo las pasiones antecedentes, para hacer la elección justa, ¿vale? La elección justa o la elección fuerte o la elección templada. Y entonces, eh, eso dijéramos es eh, la prudencia lo que hace precisamente como virtudes ayudar a individuar el juicio correcto, ¿vale? Aquí y ahora, en esa circunstancia. Y entonces, una vez que lo tienes individuado, la prudencia lo que hace es imperar, ¿vale? Ese juicio ayudado, ese juicio de mi razón práctica, ayudado por esta virtud, gracias a la misma virtud que tengo creada, puede ordenar, ejecutar el acto siguiendo estas dos cosas que os he dicho antes, el consejo y el juicio. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis, esto dijéramos es la cuestión como principal de la virtud de la prudencia. Y luego tenéis lo que se llaman las partes integrales de la virtud de la prudencia, que no lo voy a preguntar, pero bueno, por completar, ¿vale? Partes integrales. Dice, en cuanto a la virtud intelectual, tenemos la memoria de lo pasado, que es el recuerdo de la experiencia, la inteligencia de lo presente, que le llamamos discernimiento, la docilidad, para pedir y aceptar consejos, pues hay que ser dócil, la sagacidad, para resolver casos difíciles en los que no es posible pedir consejos, ¿no? Porque a veces hay que ser como muy rápido, la razón para resolver casos difíciles no urgentes sin la ayuda de nadie que nos aconseje,
¿vale? Pues cuando alguien, dijéramos, va pudiendo poner todo en conjunto. Aquí me están llamando un momentín. Vale, sigo. Y en cuanto a virtud práctica, ahora os he dicho las diversas virtudes, dijéramos, o partes integrales, más bien que virtudes, ¿vale? Partes integrales que tienen que ver en cuanto a virtud intelectual. Y ahora os digo las partes integrales en cuanto a virtud práctica, ¿vale? Ya tendríamos la providencia por un lado, que es fijar el fin lejano que se intenta para ordenar a él los medios oportunos. La circunspección, que sería la atenta consideración de las circunstancias para juzgar si es o no conveniente realizar tal o cual acto. Y luego la cautela o precaución, ¿no? Que es saber evitar el influjo pernicioso de obstáculos que pudieran comprometer la realización del acto según pues virtud, ¿vale? El acto justo, el acto templado, el acto fuerte. Vale, esto es un poco en general. Ahora vamos a la virtud de la justicia, que es la siguiente virtud cardinal. La voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente, lo propio, lo suyo, ¿vale? Y esta es la definición clásica también de justicia. Entonces, os he puesto antes el ejemplo pues, de un empresario que tiene que pagar el sueldo justo a su trabajador. Entonces, dentro de las partes integrales estaría apartarse del mal nocivo al prójimo o a la sociedad y hacer el bien debido al prójimo o a la sociedad, ¿vale? Entonces, en la justicia pues está un poco todo ahí metido, ¿no? Ahí no solamente es lo suyo, lo propio, ¿vale? No solamente pues el dinero, dijéramos, la paga, sino que también puede ser la fama, puede ser algo, dijéramos, inmaterial, ¿vale? No solamente cuestiones materiales de que me han quitado algo y entonces como me han robado, la justicia implica que me devuelvan lo robado, ¿no? Me restituyan aquello, sino que también te pueden robar la fama, te pueden robar algo que dijéramos tenga que ver con no solamente con lo material de objetos, sino también pues lo material, pues, te roban a un hijo, ¿no? Entonces, la justicia también pues implica pues eso, no solamente referido a cosas, sino a personas, a cuestiones inmateriales como la fama, a todo un poco, ¿vale? Luego la fortaleza, enardecimiento, es la tercera virtud cardinal. Fortaleza, enardecimiento habitual del apetito irascible y la voluntad para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. ¿Vale? El apetito irascible es aquel apetito, dijéramos tú buscas un bien, pero al mismo tiempo lo tienes que buscar con cierta violencia, con cierta agresividad. Por eso se llama apetito irascible, ¿no? Porque tienes que superar obstáculos, tienes que superar. Y por eso decimos es un bien arduo, ¿vale? Entonces, habitualmente, dijéramos, yo estoy como preparado para superar los obstáculos que me vayan saliendo al paso con tal de conseguir eso que yo veo con mi razón que es bueno, que hay que hacer, ¿vale? Y que incluso pues, en algunas ocasiones tengo el deber de hacer, ¿no? Imaginad, pues, por ejemplo, un padre de familia tiene el deber de cuidar a su familia, dijéramos, ¿no? Una madre de familia, pues que tiene el deber de cuidar a su familia. No sé, pues hay una serie de dificultades, ¿no? O de tareas domésticas, etcétera, que te tienes que hacer cargo, sobre todo cuando los niños son bebés, y eso pues supone un esfuerzo. Y entonces, habitualmente uno está como predispuesto a superar esas dificultades porque es fuerte, ¿vale? Entonces es la fortaleza, dijéramos, del buen padre, de la buena madre. Pero bueno, luego puede ser referido a cualquier situación, ¿eh? Eh, por ejemplo, pues tienes que superar, no sé, varias cosas que te disgustan, ¿no? Pues hace frío, está nevando, no sé qué, tal, pero tú ves que es bueno llegar hasta la casa de pues, tu hermano, ¿no? Y quieres hacerlo. Entonces, a pesar de que hace frío, está nevando, no sé qué, pero tu hermano está enfermo, pues, y vas a
vas a visitarle, ¿no? Porque está muy mal, está muy grave, pues superas, ¿no? Todas las dificultades porque dijéramos que eh, la fortaleza pues te ayuda, ¿no? Quizá en el tema del hermano podría haber pues por en medio más una cuestión sentimental o de amor, ¿no? Pero bueno, supone que en lugar de ser un hermano, pues es simplemente una persona conocida, ¿no? A la que tú consideras que es bueno. Pues, de una forma, dijéramos, racional, ¿vale? Que no solamente es un tema pasional, sino que es un tema... Entonces, la virtud me va a ayudar incluso a que cuando no la pasión o la cuestión, dijéramos, instintiva familiar no tire de mí, pues que tire de mí la percepción del bien, ¿vale? Eh, y después estaría la cuarta virtud cardinal, que es la templanza. La moderación habitual de la inclinación a los placeres sensibles, sea el que sea, especialmente del tacto y del gusto, que la contiene bajo la razón. ¿Vale? Entonces, dijéramos, yo veo 3 hamburguesas, tengo un hambre que no veas, pero a lo mejor pues el médico me ha dicho no te las comas, o sea, no comas demasiada grasa, no comas tal, y luego veo pues el típico estofado o el típico, sí, algo que dijéramos con verduras y tal, que me gusta menos, pero que me podría, no me supone ningún mal, dijéramos a nivel médico, ¿no? Entonces, claro, tengo que ser templado. Tengo que decir, ostras, pues no me como las hamburguesas, me como esto otro porque el médico me lo ha desaconsejado, ¿no? O a lo mejor, eh, dijéramos, pues se puede hacer excepcionalmente pues una comida, dijéramos, en la que sí, como algo de grasa y tal, pero entendiendo que el médico me dice que está mal, ¿no? Para mi salud, comer demasiada grasa, pues habitualmente lo que hago es comer verdura, ¿vale? Y como estofado, o como cocido, o como lo que sea, pero no me hincho a hamburguesas todos los días, ¿no? Entonces, un poco la idea es esta, ¿vale? Ser templado no quiere decir que no puedas excepcionalmente, dijéramos, participar en el banquete de una boda, porque hay gente que a lo mejor piensa que la gula, ¿no? Pues es una cosa que es, pues un día vas a una boda y comes mucho y ya eres ¿no? Una persona que ha pecado de gula. A ver, no, porque dijéramos, el ambiente festivo, el ambiente, incluso los domingos, dijéramos, ¿no? Pues tienen una cierta como dimensión también para el cristiano espiritual. Entonces, en ese caso, pues tú haces la excepción, dijéramos, a lo habitual sin romper lo que es habitual, ¿vale? Entonces, no es en realidad una ruptura de la norma, sino que es sencillamente, pues, que en este caso, sin romper lo que es la virtud, yo, por un motivo espiritual, pues como un poco más, bebo un poco más, ¿no? Un poco lo que hace Cristo, pues, en las bodas de Caná, ¿no? Pues, convertir el vino, que era, convertir el agua, que era mucha agua, eran eh, varias tinajas también de muchísimos litros, ¿no? de agua, eh, pues convertirlas en vino, ¿no? Eran 6 tinajas de las purificaciones judías, ¿no? Con unos 100 litros cada una, o sea, 600 lítricos de vino no está nada mal. Entonces, bueno, también es verdad que las fiestas judías entonces pues duraban una semana y digo, no se iban a pegar 600 litros en un día, pero bueno, se entiende, ¿vale? Que hay momentos en los cuales la celebración pues tiene un carácter espiritual, un carácter festivo muy marcado y no quiere decir que eso sea gula ni que eso sea, ¿no? Un pecado y tal. Vale, luego el tema de las virtudes anejas, ligadas a la prudencia está el buen consejo, que es saber aconsejar, el buen sentido práctico, que es lo que llamamos el sentido común o la sensatez para juzgar rectamente, y luego el juicio perspicaz, que es saber aplicar la epiqueia. La epiqueia es pues cuando tú entiendes que el legislador no ha tenido en cuenta todas las posibles circunstancias, ¿no? al determinar una ley concreta, ¿no? Y entonces, pues oye, tú dices, a ver, yo entiendo que la ley es que cuando el semáforo está en rojo, pues no se debe pasar. Pero evidentemente si estoy en Texas, ¿no? Hay una carretera de tantos kilómetros en línea recta que se me pierde la vista y hay un cruce, dijéramos, también de kilométrico, ¿no? Que se te pierde la vista y no hay ningún tipo de obstrucción que impida que yo vea que no viene nadie y plantamos un semáforo en rojo, ¿no? En mitad de la intersección, ¿no? Del cruce y se pone en rojo, pues ya no me paro. O sea, yo miro para un lado, miro para otro,
miro para adelante, miro para atrás, y si veo que absolutamente es imposible que haya nadie, pues no me paro, ¿no? Porque entiendo que el legislador sí ha puesto el semáforo ahí para, en caso de que haya alguien, ¿no?, que venga, pues que pares tú. Pero vamos, que no, por dar una preferencia lógica, ¿no? Que sepamos quién se tiene que parar en caso de... Pero dijéramos, en esa circunstancia se ve claramente que el legislador no ha podido tener en cuenta a lo mejor que tú estás ahí. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Digo, puede haber otros casos también en los cuales el legislador realmente pues no haya podido tener en cuenta tus circunstancias. Y bueno, en teoría hay que luchar para cambiar la ley y tal antes, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Eh, y luego, pues, el juicio perspicaz también pues es saber interpretar el espíritu de las leyes, ¿no? Y no quedarse en la letra. Un poco la idea es esa. Con respecto a la justicia, las virtudes anejas son las que fallan por defecto de igualdad entre lo que dan y lo que reciben. Tenemos la religión, que evidentemente pues dar a Dios el culto debido como primer principio de todo, pues es evidentemente pues hay una distancia enorme, ¿no?, entre Dios y nosotros. Entonces nosotros damos un poquito, Dios nos da una barbaridad. Entonces evidentemente el defecto, dijéramos, aquí lo tenemos nosotros, ¿no? El Señor es el que nos da mucho más de lo que nosotros damos. Luego está la piedad, que también regula los deberes para con los padres y con la patria en general, ¿vale? Con el lugar en el que se vive. Y bueno, también aquí es lo mismo, ¿no? Los padres nos dan la vida, la patria en donde estamos pues nos da, ¿no? Pues, entonces, es todo recibido de Dios en el fondo, pero vamos, que uno entiende que hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, por eso es bueno ser piadosos con los padres y tener un cierto pues amor, ¿no?, a la propia zona en la que se vive y cuidarla y, ¿no? Y luego la observancia y la obediencia, que regula los deberes para con los superiores, ¿no? O sea, los jefes y tal. Vale. Luego, con respecto a la justicia, esta también hemos visto las que fallan por defecto de igualdad entre lo que dan y lo que reciben. Ahora vemos las que no se fundan en un derecho estricto del prójimo, que serían la gratitud por los beneficios recibidos, pues ser agradecido. La vindicta o justo castigo contra los culpables, ¿vale? Que pues es lógico también que se aplique, aunque luego pueda estar la misericordia por en medio desde un punto de vista también personal, pues a veces a la persona que ha hecho daño pues hay que castigarla de alguna forma porque si no, no se podría evitar que la sociedad en su conjunto pues hiciera el daño pensando que nunca les van a hacer nada, ¿no? Y luego está la afabilidad, verdad y liberalidad en el trato con nuestros semejantes, ¿vale? Y después la epiqueia, que os he hablado antes un poquito, ¿no?, que es apartarse con justa causa de la letra de la ley para cumplir su espíritu, ¿vale? Entonces, tanto en la prudencia se ve que se tiene que hacer un juicio perspicaz, como eh, en cuanto a la justicia, pues definimos, ¿no?, que también pues a veces es justo apartarse precisamente de esa ley que no responde exactamente, ¿no?, a lo que es el espíritu, ¿no? Vale, y luego está la fortaleza para cometer cosas grandes, donde tenemos, bueno, perdonad, la fortaleza, que es tercera virtud cardinal, pues tiene anejas las virtudes de la magnanimidad también de la magnificencia, que son virtudes que se incluyen dentro de aquellas para acometer cosas grandes, ¿vale? La magnanimidad se define como prontitud de ánimo y confianza en el fin. Y la magnificencia, no desistir a pesar de los grandes gastos que ocasione, ¿vale? Y después, dentro de la misma virtud de la fortaleza, virtud cardinal, pues aquellas que tienen que ver con el resistir las dificultades, pues tenemos la paciencia, o también llamada longanimidad, causadas por la tristeza de los males presentes, ¿no? Pues tener paciencia, y luego están la perseverancia o constancia, ¿no?, que es sin abandonar la resistencia por la prolongación del sufrimiento. O sea, ser capaces de resistir a pesar de que el sufrimiento pues sigue presente, ¿vale?
Y luego, con respecto ya a la cuarta de las virtudes, y con esto acabamos, sería la templanza. Pues tiene varias que dependen, ¿no? Anejas. Primero, la continencia contra las tentaciones desordenadas, donde se incluyen la sobriedad en el comer y en el beber, ¿vale? Y luego la castidad con respecto al apetito sexual, que ya vimos que San Pablo también, pues que subrayaba que era muy importante porque somos templo del Espíritu Santo. Luego la mansedumbre sería la segunda, ¿no? De estas principales, que sería moderar la ira, ¿vale? También el Señor lo dice, hay que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego la clemencia, que sería moderar el rigor de los castigos, o sea, pues, sobre todo pues, cuando se refiere pues, a lo mejor a los hijos, ¿no? A la gente un poquito con la que puedes tener más posibilidad, más tiempo de educar, pues se modera más el castigo también, por virtud. Mientras que en cambio a lo mejor con una persona con la que no tienes posibilidad de tener tiempo, ¿no? Y a nivel social, dijéramos, se da más, pues uno pues aplica la ley y ya está, ¿no? Que tú tienes el deber de conocer la ley y si te pillan haciendo algo malo, pues sabes que te va a caer y así pues en principio se evita a nivel social que la gente haga cosas malas, ¿no? Se intenta impedir, vamos. Y luego, la cuarta sería la modestia. Y de la modestia dependen un montón de virtudes terciarias, ¿vale? Entre las virtudes terciarias estaría la más importante, que es la humildad, que veíamos que para San Pablo era principal y que sin embargo en el esquema general, dijéramos clásico, veis que es una virtud que depende de la virtud de la templanza, que es cardinal, de la virtud de la modestia, que es, dijéramos, una virtud aneja o secundaria, y luego, pues, en puesto terciario, pues estaría la humildad, ¿no? Pues bueno, esta es una virtud muy importante, la relación y apertura a Dios, ¿vale? Y también en la estima propia, dijéramos, hay que ser humildes en el sentido de no ir de dioses por la vida, ¿no? Vale, luego estaría, con respecto también a la modestia, esta es la primera que os he dicho, la humildad. Pues con respecto a la modestia estaría la estudiosidad, que es también una virtud importante, ¿no? En el deseo de la ciencia, porque si uno no tiene, no dedica tiempo, dijéramos, pues es muy difícil crecer, ¿no? En conocimiento, cuando es exigido, dijéramos, el conocimiento. Después, la modestia corporal, que es lo que llamamos el pudor, o sea, el vestir de una forma, dijéramos, en la que no vayas exhibiéndote por ahí, ¿no? Que hay gente que a lo mejor, que también en el fondo, pues, es una forma de ir en contra de la modestia e ir en contra de la templanza y podríamos decir que en general, pues todo esto afecta también a lo que sería la vida virtuosa, porque una persona que es muy impudorosa, ¿vale? Que viste muy mal, pues en el fondo está dándote a entender, sin hablar, pues que es una persona también que está como metida en el vicio, ¿vale? Eh, y por eso decimos que la falta de pudor también es mala. Eh, Luego hay un nombrecillo aquí que es un poquito raro, que es la eutrapelia, que es decir, la virtud en los juegos y las diversiones, es decir, tener una moderación también en los juegos. No puede estar todo el día jugando al chinchón o todo el día jugando a juegos de apuestas y, ¿no? Y gastándose. Aparte de que podría ser injusto porque te gastas el dinero de una forma absurda y tal, ¿no? Pero bueno. Y luego esta sería la cuarta, la eutropelia, y la quinta sería la modestia en el ornato, es decir, en la forma de vestir y también pues en los bienes que uno tiene, ¿no? Porque si uno tiene un nivel de vida muy high level, ¿no? Muy alto, y luego viste de una manera pues muy desproporcionada también, con coronas y no sé, ¿no? Con una forma, dijéramos, muy rica, con vestidos como muy caros y tal, pues también en el fondo te está transmitiendo que a veces pasa esto también, ¿no? Entre la gente joven, pues que buscan las zapatillas de 400 euros, ¿no? Para impresionar, ¿no? Y fingir un poco delante de los demás que son pues eso, muy ricos o muy modernos o tal. Y bueno, pues es un defecto también, ¿no? Es un defecto porque se puede valorar, dijéramos, a nivel social como algo muy bueno. Vale, y esta sería la explicación de la hojita que os di.
¿vale? Sencillamente, ya digo, por situar un poco lo que son las virtudes morales. Y ahora pues vamos a ver las virtudes morales según lo que está en el manual, ¿vale?